Buenas. Bueno, continuando con nuestro libro de famosos casos de estafa y pillaje, hoy vamos a ver un caso muy interesante que se llama, vamos a ver, el que dijimos que iba a ser, es el rey de los espiritistas. Vamos a ver, estamos aquí con el famoso casos de estafa y pillaje. Vamos a ver lo que es el rey de los espiritistas por William Lindsay Grisman. Dice, estamos en Londres, en la residencia de un personaje de la nobleza. Corre una noche de invierno, fría y despejada, hace alrededor de un siglo. Al levantarse el telón de este melodrama de la vida real, nos encontramos en un salón de la época de la reina Victoria, atestado de sofás, pesadas mesas de roble, delicadas mesillas de caoba, poltronas, escabeles, objetos de arte. La reunión se compone de caballeros que lucen corbata blanca y levita, y señoras que visten el enorme tontillo de la época, hinchado por el rígido miriñaque. Resuena en esto la campanilla de la puerta y a poco anuncia el mayordomo, el señor Daniel Douglas Home. El recién llegado, mostrando una pálida sonrisa, se detiene en el umbral. El anfitrión se adelanta hacia él apresuradamente, lo toma del brazo y lo presenta a la concurrencia. Home besa la mano de las damas con una solemnidad ya un poco anticuada, y cuando llega hasta nosotros y estrecha nuestra mano entre las suyas, húmedas y frías, a pesar nuestro nos estremecemos. Es hombre flaco, de aspecto cadavérico y elevada estatura, cuya voz hueca de tono grave deja oír un leve acento escocés, y nos sentimos dispuestos a tomarle inmediata antipatía. Home va a seguir adelante, pero se detiene, se lleva la mano a la frente para hacerse sombra y dice dulcemente: hace 3 años concibió usted una idea que podría haber dado resultados provechosos, pero las condiciones no eran las indicadas para llevarla a la práctica. Ahora ha conocido usted a cierta persona, una dama, probablemente que le ayudará a realizar sus más caros deseos. Sus ojos de un color azul de porcelana parecen sondearnos hasta el fondo mismo del alma. ¿No es así? Pasamos rápida revista a nuestro pasado y nos decimos que, en efecto, así ha sucedido. Perplejos asentimos con un movimiento de cabeza. Holmes sonríe, desprendiendo un calor semejante al de una chimenea en una noche glacial. Nos pone la mano en el hombro, levemente, y agrega: eso me parecía. Me alegro mucho de que esté aquí con nosotros. Dios lo bendiga. Y reanuda su camino. Nuestro sentimiento de hostilidad se ha desvanecido. Resulta sencillamente imposible sentir repugnancia por este hombre, a despecho de las hablillas que corren acerca de él, calificándolo de charlatán, de farsante, vulgar, atribuyéndole incluso vicios secretos. Home viene, ve y vence. Después que se ha hecho circular una bandeja con licores, el señor de la casa nos invita a pasar a un pequeño gabinete donde el anfitrión mismo se confunde entre los demás. El rey de la velada es Home, el medium, más grande que haya existido nunca. Arde un buen fuego en el hogar,
y Hom coloca frente a una pantalla de metal. Luego nos toma de la mano con suavidad y dice: nuestro nuevo amigo se sentará ahí a la mesa. Me acomodo en el sitio indicado, entre la pared y una larga mesa de roble. A derecha e izquierda de mí, Hom sienta a dos de las señoras, y entre los océanos de seda me siento un sí es no es atrapado. El medium termina de asignar los lugares. Las 8 personas que integramos la concurrencia ocupamos un lado y ambos extremos de la mesa, el otro lado de la cual queda vacío. Hom acerca su silla. Tengo la sensación de que esta noche las condiciones son excelentes, murmura Hom en tono soñador. Excelentes. Milord, ¿querrá usted dar comienzo a nuestras oraciones? El anciano conde ora, con voz ahogada y no sin cierto embarazo, rogando, porque todos los presentes abramos el corazón y mostremos caridad, valentía y mayor conocimiento de la voluntad divina. Y todos murmuramos, amén. Sas, sas, sas. Al parecer, tales golpes parten de la mesa sobre la cual todos hemos puesto las manos, las palmas hacia abajo, tocando con los meñiques de los vecinos. Hom lanza un suspiro, cierra los ojos y dice dulcemente: los espíritus nos indican que debemos recitar el alfabeto. Caballero, ¿quiere usted decirlo letra por letra? La pregunta va dirigida a nosotros. Así pues, comenzamos. A, B, C. Al llegar a la M, se escucha un fuerte golpe. Empezamos de nuevo y nos vemos interrumpidos otra vez al decir E. Esto se repite cuando llegamos a la N, a la O y por último a la S. Hom dice: el mensaje está bien claro, menos luz. ¿No es eso? Sas, sas, sas. El medium se pone en pie lánguidamente y de un soplo apaga la llama del candelero que está sobre el manto de la chimenea. La habitación solo se halla iluminada entonces por resplandor de las llamas. Siguen nuevos golpes, y a continuación la mesa se inclina hacia un lado y gira sobre sí misma. Al parecer, los presentes tratan de sujetarla, pero sin resultado. Hom se echa atrás en su asiento, cerrando los ojos. Por sus labios habla la voz de un niño. Buenas noches, tengan todos. Soy Danny Cox, Excelencia. Les ruego, milord. El anciano conde se inclina hacia adelante con gran atención. Sí, hijito, le ruego que haga usted saber a mis padres que no deben condolerse tanto de mí. Dígales que no estén tan tristes. Aquí hay un perrito muy parecido al Toby que tenía yo en casa. Se suceden los mensajes en voces diferentes. Por fin Hom deja escapar un suspiro y abre los ojos. ¿Ha ocurrido algo de interés?, inquiere. Rota la tensión, los asistentes empiezan a palotear todos a la vez. El medium se levanta, yergue sus delgados hombros, vuelve a ocupar su silla y pregunta: ¿quiere usted traernos el acordeón? El anfitrión deja su sitio sin hacer ruido y va en busca del instrumento. El medium toma el pequeño acordeón de escasas dimensiones con la mano izquierda. Lo toma por el extremo donde tiene 2 teclas de tono bajo. La otra mano de Hom descansa inmóvil sobre la superficie de la mesa. Aunque Hom tiene asido el acordeón apenas por uno de sus extremos, los fuelles del instrumento vibran,
se alargan. Se escucha débilmente la melodía de una vieja canción escocesa. Nos esforzamos por penetrar con los ojos en la penumbra, por ver qué es lo que acciona el acordeón. Se diría que una mano invisible lo tocara, y en tanto el instrumento continúa haciéndose oír, sobre él destella el fuego de la chimenea. Por encima de la mesa, Hom alarga el acordeón a la dama que está a nuestra derecha. La señora lo toma por el extremo de las teclas graves y otra vez, sin que ella mueva la mano ni los dedos, el instrumento sigue tocando suavemente. A poco vemos que escapa de la mano de nuestra vecina y que flotando en el aire vuelve hasta el medio y desaparece bajo la mesa, emitiendo un gemido discordante. Dulcemente Job observa: ¿oyeron ustedes esas notas discordantes? Nos indican la presencia entre nosotros de alguien que no está en armonía con los demás. Sus palabras aluden a nosotros, pues nos hemos estado preguntando cómo se las arregla para tocar el instrumento sin poner los dedos en las teclas. El acordeón sigue flotando debajo de la mesa y se detiene al fin bajo la silla del anfitrión. La joven sentada a nuestra izquierda se muestra tensa y nos dice en un susurro: algo se está moviendo bajo la carpeta de la mesa. Job mantiene las manos extendidas frente a él sobre la carpeta de terciopelo. Gime quedamente. A su derecha la carpeta parece levantarse. En efecto, resulta vagamente visible a la luz de la chimenea. Luego una fina mano blanca, brillando débilmente, se desliza a lo largo del borde de la mesa. Avanza tanteando sobre la mesa. Parece tomar un lápiz y garrapatear unas palabras en un cuaderno. Deja caer el lápiz, arranca una hoja del cuaderno, la pliega y a continuación la arroja hasta nosotros. Al examinar después el papel, vemos que contiene unas líneas de salutación que nos envía la abuela desde el mundo donde habitan los espíritus. Enseguida la mano se llega hasta el medio, se desliza suavemente por los hombros de éste y le acaricia los cabellos. Cuando la mano pasa por la cara de Hom, observamos que la muñeca acaba en una nubecilla vagamente luminosa. Por último, la mano vuelve a desaparecer bajo la mesa. Hom sonríe, se levanta y se acerca a la chimenea. Se arrodilla, retira la pantalla, remueve los carbones con el atizador, toma entre el índice y el pulgar una brasa ardiendo y se dirige con ella al señor de la casa. De pie frente a éste, el medio le pregunta con voz sonora: ¿tiene usted fe? El anciano frunce el entrecejo. Temo que no, en grado bastante, milord, concluye Hom, volviéndole la espalda. Una de las señoras extiende la mano, y a la luz de la chimenea sus ojos brillan con fanática veneración. Por el medio, Hom pone en la mano de su devota la brasa ardiente e inquiere: ¿siente usted algo? Está caliente, pero no demasiado, puesto que no me quema. Fe, dice el medio, con una especie de sonsonete. Cuán maravillosa es la fe. Toma la brasa ya negra y la deja en la parrilla del hogar. Coge la pala y apaga un poco el fuego, cubriéndolo de cenizas. El gabinete queda entonces sumido en tinieblas, salvo por los pálidos rectángulos de luz estelar formados por las ventanas.
La voz de Home se hace oír entre las sombras inmediatas a las cortinas. Me estoy elevando. Los espíritus me alzan suavemente, con la suavidad con que la madre alza de la cuna a su hijo. Me elevo más aún. La joven que se halla junto a nosotros nos aprieta la mano con fuerza. Mire usted, exclama. Mire, está flotando frente a la ventana. En efecto, contra el cielo nocturno distinguimos la forma del médium tendido horizontalmente en el aire, a unos 2 metros del suelo. Flota frente a la ventana y regresa luego lentamente. De nuevo percibimos la voz de Home que dice muy quedo, ya desciendo suavemente, tan suavemente como un copo de nieve. El médium emerge de la oscuridad para llegarse hasta los últimos mortecinos rescoldos del fuego. Se calienta a él las manos. Avanza por la alfombra hasta alcanzar el mechero de gas. Hace girar la llave y lo enciende con solo señalarlo con el dedo. Holmes se desploma en un sillón. Está mortalmente pálido. El conde tira del cordón de la campanilla y ordena que traigan una botella de cerveza oscura para su distinguido huésped. Tal es la escena que habríamos presenciado de haber vivido en Londres hacia 1865, de haber frecuentado la alta sociedad y tenido la buena suerte de ser invitado a una de las sesiones del rey de los medium espiritistas, Daniel Douglas Home. Este fue fiel a su personaje de principio a fin. Su vida, o al menos los hechos que la constituyeron, son bastante comunes, son como un libro abierto. Home llevó siempre una existencia tan privada como puede ser la de un pececillo de colores, y murió a la edad de 53 años, cubierto de honores y adornado de diamantes, de joyas con que le habían obsequiado las testas coronadas de Europa. Se considera a Home como el enigma más grande en el campo de las investigaciones psíquicas, como un medium a quien nunca se desacreditó ni se cogió en falso, que jamás aceptó dinero alguno por celebrar sus sesiones y cuyos fenómenos espiritistas resultan aún en nuestros días inexplicables. Por el sexto decenio del siglo XIX, el mundo occidental se halló al borde de un cataclismo religioso. Charles Darwin y sus partidarios habían abierto una gran brecha en la muralla de la ortodoxia cristiana, y la época se encontraba lista para reexaminar credos y dogmas. Los eclesiásticos a la antigua, que predicando el fuego del infierno habían mantenido aterrorizadas a las generaciones precedentes, empujándolas hasta la locura o el ateísmo, venían ya bajando el tono. Era llegada la hora de un fervor religioso de otra índole, y uno de los rumbos más populares que tomó aquel fue el del espiritismo, una fe extendidísima y rayana en el fanatismo, en los mensajes que se suponían enviados por los muertos y transmitidos por ciertos individuos especialmente dotados, a quienes se daba el nombre de médiums. A veces tales mensajes recibíanse de labios del medium, quien entraba en trance. A menudo las señales del otro mundo llegaban por medio de golpes dados sobre una mesa o en la madera. Resulta significativa el que los medios no hubieran pensado nunca en emplear este medio para darse a conocer hasta la invención del telégrafo de Morse en 1844. Home nació el 20 de marzo de 1833 en el villorio de
Currie, en Escocia, no lejos de Edimburgo, y se la bautizó con el nombre de Daniel Douglas Home. Su padre, obrero aficionado a las bebidas alcohólicas, procreó buen número de hijos. A una tía que carecía de ella se le confió la crianza de Dan, y cuando éste cumplió los 9 años de edad, la tía emigró a los Estados Unidos y se estableció en lo que es hoy Norwich, en el estado de Connecticut. Daniel fue un ser enfermizo desde temprana edad y pasó gran parte de su niñez en cama, ingiriendo remedios caseros para el pecho. Durante toda su vida debió luchar contra la tuberculosis. Pocos hombres habrían tenido nunca un comienzo más descorazonador y se habría labrado una existencia tan brillante con herencia tan mísera. Siendo un niño inválido y rodeado de mimos, imposibilitado para jugar con otros chicos, Dan se especializó en todas las artes ajenas al atletismo. Recitaba la conmovedora poesía narrativa de su tiempo y, acompañándose al piano, cantaba endechas sentimentales. Aunque en su infancia su personalidad era vista con desagrado por los vecinos más robustos, era en cambio la adoración de las señoras de cierta edad. Luego, cuando Daniel llegaba a la adolescencia, apareció la manía de las señales espiritistas. El muchacho descendía por parte de la madre de apellido McNeely, de escocés, dotado de doble vista, y así Dan dio pronto en entretener a su tía y a las amigas de ésta con la descripción de angélicas visiones y sueños celestiales, en los que veía a sus difuntos parientes, según aseguraba, llevando en el otro mundo una vida de bienaventuranza y rogando a los vivos que no se afligieran por ellos. Poco después, Dan comenzaba a producir toques de ultratumba. Sus relaciones con su tía, la señora McNeely Cook, se hacían más tirantes a medida que aumentaba la afición del chico por el espiritismo. La señora Cook, devota hija de la Iglesia de Escocia, no quería saber nada de cosas tan impias. Cierta mañana de 1850, Dan contaba ya 17 años, el muchacho entró en la cocina cuando su tía se ocupaba en la preparación del desayuno, y un inopinado torrente de golpes empezó a levantarse sonoramente del piso, del maderaje y hasta de la mesa. La señora Cook chilló: «¿Te has atrevido, pues, a meter el diablo en mi propia casa?», y cogiendo una silla la arrojó a la cabeza de su sobrino. Daniel esquivó aquel proyectil sin dificultad y abandonó la casa guardando digno silencio. La señora Cook le echó por la ventana su mejor traje y el muchacho se retiró a la posición que ya se había preparado, la casa de unas crédulas y bondadosas vecinas a quienes tenía cautivadas la novedosa afición por los mensajes espiritistas. Dan afirmaba por entonces que su padre era en realidad hijo ilegítimo del conde de Home. Su ficticio origen le prestaba el adicional encanto de una noble cuna, aunque con el estigma de la ilegitimidad. Llegada la noche, una vez que las señoras habían recogido los platos de la cena, la familia tomaba asiento alrededor de la mesa
del comedor y extendía las manos sobre ésta en espera de las ánimas. Los presentes nunca se veían frustrados. La mesa comenzaba a moverse, a cabecear. En buena parte, los ejercicios acrobáticos de una mesa dependen de los tirones y movimientos que los asistentes le imprimen inconscientemente, ayudados claro está por el medio. Dan supo descubrir la poterna secreta por la que podemos penetrar en la mente humana sin ser vistos: la sugestión. Miren, la mesa trata de levantarse por este lado. ¿No lo notan ustedes? No puedo contenerla. ¿No sienten que se hunde bajo sus manos? Daniel, la mata de rojizos cabellos inclinada vivamente sobre la bruñida superficie de la mesa, las largas manos de cera extendidas frente a él, el pálido rostro rígido y tenso, evocaba a los seres del más allá. Atención, una luz procedente de los espíritus brilla sobre la cabeza de la señora Cynthia. Es apenas una chispa. No, aparece ahora como una nube de color verde pálido. ¿La ven ustedes? Por supuesto que todos la veían. Incluso sentían que las ánimas le rozaban los hombros, los cabellos. Percibían extraños murmullos. La ventriloquia es un arte ideal para un chico inválido dispuesto a dominarla. A medida que aumentaba el número de sesiones ofrecidas por Dan, más notable eran los fenómenos. Si el lector apoya los dedos sobre la superficie brillante de una mesa, oprime con fuerza y luego suelta uno de los dedos, se verá recompensado con un sonido claramente perceptible. Del mismo modo, si apoya con fuerza el tacón del zapato contra una de las patas de la silla y luego lo separa, percibirá un nuevo golpe. Para estas cosas no son sino los rudimentos del arte. Si atamos una tuerca o una plomada a un hilo de seda negra y lo hacemos bajar por un agujero de la madera o un orificio de la pared, conseguiremos hacer una serie de ruidos que en el silencio de la casa por la noche resonarán como si fuesen otros tantos martillazos. Ya desde entonces Dan tomó la resolución de no aceptar jamás dinero alguno por poner en juego sus dotes espiritistas y se mantuvo fiel a ello durante toda su vida. Era lo bastante inteligente para comprender que mientras no recibiera dinero no podría acusársele de fraude legal, y confiaba en que con sus facultades de artista del ilusionismo tendría siempre a su disposición un techo bajo el cual dormir. Dan llegó a dominar la manera de hablar de la gente culta, como más adelante habría de dominar varias lenguas europeas. Absorbía como una esponja los modales del mundo elegante. Cuando tenía antojo de algo, se lo hacía saber a sus amigos sutilmente, y siempre que lo obtenía, se habría dicho que fuera por espontáneo impulso de aquellos. Demostraba su gratitud explícitamente, con la viva, ardiente sinceridad del caballero de industria dotado de talento, hospedándose ya con una familia, ya con otra, a tiempo que aprendía el oficio de profesional del misterio y de la seducción. Dan se relacionó con muchos de los espiritistas más distinguidos del noroeste de los Estados Unidos de América. Por fin, como quiera que el frío del invierno en Nueva York hiciera a Dan víctima de una grave afección pulmonar, su médico, ferviente espiritista, le dijo al joven que solamente bajo el clima la Europa podría salvar la vida. Así pues, en 1855, Dan embarcó para Inglaterra.
gracias a que el señor Jarves y su esposa, acaudalados ciudadanos de Boston, coleccionistas de obras de arte y también espiritistas, le pagaron el pasaje. En Europa, Dan no conocía a nadie, pero llevaba consigo una agenda de color negro repleta de nombres y direcciones. El primero de esos nombres era el de cierto señor Cox, dueño de un hotel londinense. Cox era espiritista, y él y Dan hicieron estrecha y permanente amistad. Dan no pagaba su alojamiento en el hotel, o mejor dicho, lo pagaba con resonantes golpes en el madereje, haciendo que la mesa se moviera, y con la transmisión de mensajes. Para entonces ya Dan había descubierto otra triquiñuela del oficio. Cuéntese a una persona los prodigios ocurridos a otras, y aquella no tardará en aprovechar algunos de esos prodigios para describirlos más adelante como sus aventuras personales, sin darse cuenta siquiera de que está adornando la verdad. Bueno, parte del mito de Home se explica por esa forma de manipular la mente ajena. Una de las leyendas más duraderas en el caso de Home, una que éste fomentó enormemente con sus propias memorias, se refiere al hecho de que el medio actuaba invariablemente a plena luz, y no había tal naturalmente. Por plena luz, los cronistas de su tiempo entendían la vacilante llama de un doble mechero de gas, acompañado a veces de un par de bujías, y a tan incierta luz los más de los fenómenos ocurrían debajo de la mesa. Dan, o los espíritus con golpes dados sobre la mesa, pedían menos luz, y era lógico que fuera así. Solo en la oscuridad vemos caras, manos y formas luminosas. Ya en Inglaterra, y sabrosamente instalado en la hostería del espiritista señor Cox, Home encontró el Haut Mond de los creyentes en el ilusionismo, aguardándolo con los brazos abiertos. La baronesa de Ruthyn, la marquesa de Hastings, Lady Convermere, Sir Charles y Sam. Todas las noches Dan comía fuera, a cambio de lo que lograba con la mesa del comedor hiciera después de la cena. Se mantenía fiel a su principio original, y jamás aceptaba dinero, pero daba a entender que era aficionado a las cosas bellas, tales como los diamantes, que constituyen el mejor amigo de un medium. A Dan le llovían las imitaciones, en tan gran número que podía permitirse el lujo de darse a desear. Tal cosa contribuía a aumentar su fama. Llegó a ser imposible el asistir a una sesión del señor Home a menos que le abriera la entrada en su círculo alguna persona cuya posición social fuera poco menos que intachable. Personajes tales como William Cullen Bryant, famoso poeta norteamericano, director del muy serio diario neoyorquino Evening Post, el gran novelista inglés William Makepeace Thackeray, y en fecha posterior el eminente químico Sir William Crookes, quedaron confundidos por lo que vieron en las sesiones de Home, y no se puede decir que ello fuera en desdoro de su reputación. Los tres eran hombres de grandes inteligencias, pero lo cierto es que no estaban capacitados para analizar las artimañas de un medio. De tarde en tarde aparecía en la prensa algún artículo ásperamente escrito
como se dio la vez en que la cronista Celia Logan, que frecuentaba los círculos más encopetados, observó que Home ponía alguna cosa disimuladamente sobre el manto de la chimenea. También lo notó el señor de la casa, quien tomó aquel objeto y se lo puso en el bolsillo. Más tarde se supo que era un frasco de aceite de oliva en el que se había disuelto un poco de fósforo. Durante la velada, Home había hecho aparecer unas luminosas manos fantasmales. Tales comentarios periodísticos, aunque desfavorables, no causaban efecto alguno en los leales partidarios de Daniel Home. Ante esos juicios, era más que suficiente demostrar desagrado y condenar en 2 palabras los extremos a que eran capaces de llegar algunos escépticos solo para desacreditar a Adán y la gloriosa verdad de la supervivencia, verdad que el medio venía revelando al mundo valiéndose de su dominio sobre los espíritus. Como quiera que Dan evitaba cualquier riesgo, que jamás aceptaba dinero y que correspondía a los creyentes rodeándose de seducción y de misterio. Sus pifias nunca se volvían contra él, ni nadie objetaba sus manipulaciones. Jamás dio ocasión de que se le objetaran, y aunque a menudo actuaba en presencia de algunos incrédulos, estos eran siempre auténticos caballeros. Además de que Dan era el invitado de honor de personas amigas. El intentar asir la mano de un aparecido se habría tomado como una injuria para el anfitrión. Sin embargo, en cierta ocasión, Dan se vio en un verdadero aprieto. El caso tocó de cerca a la pareja más romántica de Inglaterra, la que formaba el poeta Robert Browning y su esposa Elizabeth Barrett. Elizabeth era entusiasta, admiradora del espiritismo, en tanto que Robert se mostraba apasionadamente en contra de él. Era este el único punto en que ambos disentían seriamente. En el curso de la única sesión con Home a la que los Browning asistieron, el medium hizo aparecer un rostro espectral que, a la débil luz que había en la sala, semejaba al de un niño. Home declaró que se trataba de un hijo de Roberto Browning, que había fallecido de muy tierna edad. Esta vez las fuentes de información de que Dan se valía lo habían traicionado. Cierto era que los Browning habían perdido un hijo, pues Elizabeth había tenido un aborto, pero el matrimonio no se le había muerto ningún vástago. De lo dicho por Home, se infería que Roberts había procreado un hijo ilegítimo. Acometido de furia incontenible, el poeta asió el fantasmal rostro y se dio cuenta, según dijo después, de que no era sino el pie descalzo del bribón ese. A pesar de aquel incidente y tras de haber alcanzado un éxito sensacional en la Gran Bretaña, Dan partió para Italia en busca de clima más benigno y del favor de la colonia de ingleses y norteamericanos que ahí solían pasar el invierno. Ya en Roma, el 10 de febrero de 1856, Home perdió en forma inexplicable el poder de que estaba dotado. Las ánimas le informaron que lo recobraría exactamente un año después, pero en el ínterin se encontró privado de él. Mucho se ha especulado acerca de esa curiosa circunstancia. Jamás se ha propuesto la siguiente explicación.
es posible que Dan haya tenido una sincera conversión religiosa. Sea como fuere, abrazó la religión católica. Camino de París, Dan se halló sin dinero y sin más amigos que su confesor, el famoso Javier de Ravignan, erudito sacerdote jesuita ante quien el Papa había recomendado a Dan. Desprovisto de su facultad de hacer milagros que la Iglesia juzgaba obra de magia negra, Home no era más que un norteamericano vulgar. Sus amigos elegantes lo abandonaron, puesto que no tenía ya prodigios con que divertirlos. La gente que lo conocía de vista observó que se pasaba horas enteras sentado en un banco de alguna iglesia, su pálido y demacrado semblante descompuesto por algún tormento interior. Pero precisamente en el día fijado, como los espíritus se lo prometieron, Dan recuperó su poder. Al mismo tiempo llegó un mensajero de Luis Napoleón, emperador de los franceses, solicitando una sesión de espiritismo. Fue en vano que el padre Ravignan suplicase a Home que opusiera resistencia a los poderes del infierno. Daniel explicó que no ejercía dominio alguno sobre aquellas misteriosas presencias. Él solo era el medium por cuyo conducto se manifestaban a los vivos. El buen religioso se brindó a exorcizar a los demonios, pero Dan se despidió tristemente. Tenía la facultad de romper en lágrimas con cualquier pretexto. El palacio de las Tullerías y la pompa y esplendor de la corte gala lo esperaban. Se vistió su único traje decoroso, hizo acopio de todo su valor y fue a presentarse al emperador y a la bella e impetuosa emperatriz Eugenia. La única relación que tenemos de lo sucedido aquella noche es la que el propio Dan nos ofrece en sus memorias, y según afirma, obró toda clase de prodigios salvo resucitar a un muerto. Sea lo que fuera, lo ocurrido, Luis Napoleón y Eugenia quedaron sumamente impresionados. Y Dan salió de la prueba cubierto de gloria y con nuevas joyas. Transcurrido poco tiempo, ya tenía la nobleza del país en la palma de la mano. Volvió Dan a los Estados Unidos apenas el tiempo necesario para buscar a su hermana menor, Cristina, y llevarla consigo a Francia. La emperatriz deseaba que a sus expensas la niña se educara en un convento. Por entonces, el amor vino a alegrar la existencia de Home. Conoció a una joven rusa de buena familia, una beldad de 17 años de nombre Chacha, y ambos anunciaron su compromiso. El famoso novelista Alejandro Dumas, hombre de carácter jovial y casi 150 kilos de peso, que nunca paraba de hablar acerca de su propia grandeza, gustaba enormemente de la compañía de Home, quien sabía escuchar como pocos. Dumas accedió alegremente a ir a Rusia con los novios en calidad de padrino de Home. La novia, llamada formalmente Alejandrina de Kroll, era hija del conde de Kroll, general del ejército imperial ruso. Dan era un verdadero creador de milagros, pues la familia de la joven, quien por cierto había sido bautizada por el zar Nicolás, no puso ninguna objeción a que Chacha
contrajera matrimonio con un aventurero sin fortuna, de origen humilde y evidentemente en mal estado de salud. Al parecer, Dan ocupaba por fin el sitio que le correspondía. Al año siguiente, la feliz pareja recibió a un hijo a quien pusieron el nombre de Grisha. Pero por aquel tiempo nadie sabía que la tuberculosis es enfermedad contagiosa. La joven Chacha comenzó a perder peso. Mostraba unos ojos demasiado grandes y vivos. Pronto Dan se vio obligado a atender él solo las invitaciones que recibía, mientras Chacha se quedaba en casa, metida en cama. 4 años después falleció, segura hasta el fin de que su marido tenía genuinas dotes psíquicos. La muerte de Chacha causó a Hom sincera congoja. Fue además una doble tragedia, pues una venenosa prima de Chacha entabló un juicio para recobrar los bienes de la difunta. Dan marchó a Inglaterra sin recursos y con un hijo de corta edad a quien mantener. Algunos bondadosos espiritistas se brindaron a tomar al niño a su cuidado, pero a Dan le hacía falta dinero en efectivo. Probó a dar conferencias, a actuar, a ofrecer lecturas dramatizadas. Por último, obtuvo un adelanto a cuenta de sus memorias, con las que se arregló durante algún tiempo. Un amigo suyo colaboró con él en la redacción de su libro. A la postre, un grupo de espiritistas compadecidos estableció en Londres el Ateneo Espiritista. Nombró a Dan secretario del organismo con horas normales de trabajo, le asignó un modesto salario y le proporcionó alojamiento en la parte de arriba del despacho y el salón del Ateneo. Mas la desgracia acechaba. Cierta señora, Jane Lyon, viuda de 75 años de edad, que creía en aparecidos, quiso comunicarse con Charles, su finado esposo. Charles acudió puntualmente, hablando con la voz empleada por Dan Hom cuando se hallaba en trance, y declaró su profundo afecto por el medium, aconsejándole a Jane que le diera a este alrededor de 40,000 libras esterlinas en efectivo y acciones. La anciana, cautivada por Hom, insistió en adoptarlo como hijo suyo, y el ilusionista comenzó a hacerse llamar Daniel Hom Lyon. Tras de apresurarse a liquidar parte de su inesperada fortuna, Dan le envió una fuerte cantidad a la tía que había quedado en Connecticut con instrucciones de comprar una casa. Así se aseguraba un lugar donde guarnecerse si las cosas no marcharan bien. Y en esto descargó el rayo. Los espíritus que Dan manipulaban habían descuidado el tomar una importante precaución. No pensaron en recomendarle a la señora Lyon que se abstuviera de consultar a ningún otro medium. Al evocar el segundo medium, al bien amado Charles, éste le advirtió a su viuda que Dan era un timador y que recobrara su dinero. La señora Lyon se lo pidió a Dan, quien se negó a devolvérselo. Dan le dijo que su misión era sagrada y que aquel dinero se necesitaba urgentemente para divulgar la revelación de la inmortalidad. La viuda lo demandó ante los tribunales. La prensa halló gran regocijo en referirse a Daniel en la cueva de los leones. Lion o Lion significa león, pero durante el juicio Dan se comportó con finura y ponderación. Se mostró muy estimable y se defendió hábilmente. La señora Lyon se reveló como una advenediza.
grosera e inclinada a mentir, y el juez debió amonestarla mordazmente en varias ocasiones. El tribunal, sin embargo, ordenó a Dan que restituyera el dinero. Una vez más, Dan se encontró en la indigencia, y otra vez los amigos acudieron en su ayuda. Uno de ellos era el joven Lord Adare, que luego heredaría el título de conde de Dunraven. El joven Lord, que gozaba de gran popularidad, era un irlandés aficionado al deporte y a la caza mayor. Dan se aplicó a ganarse sus simpatías y lo hizo tan diligentemente que más tarde hubiera de acusársele de homosexualidad, si bien no existe prueba alguna de que la practicase. Dan no había hecho más que poner en juego su magnetismo personal. El Lord Adare descubrió Dan un instrumento ideal, pues el joven vizconde era excelente sujeto para el hipnotismo. Cuando Dan iba a visitarlo por la noche, a menudo dormía en una segunda cama que Adare tenía en la habitación. La persona grandemente sugestionable suele hablar durante el sueño, y en esas ocasiones un ilusionista mañoso puede hacerla pasar de un sueño normal al sueño hipnótico y comunicarle sugestiones post-hipnóticas. Estas bien pueden tomar la forma de alucinaciones. Por ejemplo, mañana por la noche, cuando dé yo 3 golpes, verá usted claramente suspendido sobre mi cabeza el espíritu de Adam Menken. Adam Menken era una actriz norteamericana, muy agasajada por la gente alegre de Londres y París. La actriz había fallecido poco tiempo antes, pero en espíritu se le presentaba continuamente al joven Lord cuando éste ya se había metido en cama. Para celebrar el talento de Dan Home, cierto crítico decía: no sé nada de espiritismo, pero eso de que Adá se le aparecía cuando estaba ahí en la cama, eso pinta a Adá de cuerpo entero. A continuación, Dan atrajo a su círculo mágico al viejo conde Dunraven, padre de Adare, al señor de Lindsay, joven y rumboso oficial, más adelante conde de Crawford, y al primo de este, el capitán Charles Wynne. Posteriormente, Lord Adare publicó un libro describiendo sus experiencias espiritistas con D.D. Home. Los portentos que el libro relataba contribuyeron en gran medida a forjar la leyenda de Home. El prodigio más notable del libro es la crónica de la supuesta levitación ejecutada por Home. Ahí se dice que éste pasó a un aposento contiguo a la sala donde se celebraba la sesión. En el tercer piso de la casa abrió una de las ventanas y, flotando en el aire, siguió a lo largo de la pared exterior hasta llegar a la ventana de la sala, la que abrió, y entrando por ella se posó en el suelo. Nada de lo que Dan Home realizara nunca ha provocado más argumentos en pro y en contra, ni suscitado explicaciones más fantásticas que aquel acto de levitación. Empero, si nos ceñimos a los hechos, la explicación es tan sencilla que se antoja increíble. El que personas adultas y juiciosas pudieran dejarse engañar por el fenómeno. A Dan le bastó pasar a la habitación contigua, hacer gran estrépito al levantar la ventana, regresar de puntillas por el pasillo para introducirse de nuevo en el gabinete donde se efectuaba la sesión, llegarse sin ser visto hasta la ventana, meterse tras de la gruesa cortina, alzar aquella, deslizarse afuera,
mantenerse ahí por un momento y entrar otra vez en la sala con gran ruido para afirmar que había pasado suspendido en el aire de una habitación a la otra, porque sucede que ambas estaban sumidas en tinieblas. Bueno, aquí concluimos la charla que le doy. Esta charla vamos a ver en dos partes. Estamos con el libro, estamos aquí con El Rey de los Espiritistas, estamos con el libro de Famosos casos de estafa y pillaje. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.